En octubre de 1984, el obispo anglicano Desmond Tutu es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. La comunidad internacional reconoce así su lucha pacífica contra el racismo y la opresión en Sudáfrica. 10 años después, su sueño se haría realidad cuando el partido de Nelson Mandela ganó las primeras elecciones democráticas del país africano. Tutu contribuyó después a la paz entre blancos y negros al liderar la llamada Comisión para la Verdad y la Reconciliación. El siguiente reportaje analiza su figura y también la situación convulsa que vive Sudáfrica en esa época, donde 6 millones de blancos todavía gobernaban con mano de hierro a 23 millones de negros. El júbilo negro fue incontenible en Johannesburgo. Centenares de negros acudieron al aeropuerto a recibir al obispo Desmond Tutu, que procedente de los Estados Unidos llegaba a Sudáfrica a celebrar con sus amigos y feligreses la concesión del Premio Nobel de la Paz. Canciones de alegría para este obispo de 53 años, tan famoso por su jovialidad como por su tenacidad en la lucha contra el apartheid sudafricano. Esa lacra política que separa a los negros de los blancos y los recluye en auténticos guetos poco mejores que campos de concentración. Alegría porque la concesión del Nobel constituye un gran triunfo político, no solo para las tesis de Desmond Tutu, sino porque equivale a un varapalo a la política segregacionista sudafricana en un momento en que los políticos de Pretoria buscaban mejorar sus relaciones internacionales. Así lo reconocía Desmond Tutu en sus declaraciones después de conocer la concesión del premio. A tremendous thing. It's a wonderful political statement that is being made. That we indeed are those who are striving for change in South Africa by peaceful means, and that it is apartheid that is the primary violence, and we pray urgently that the international community will assist us in bringing about change in that land so that we can together, black and white, hold hands in a new kind of society, a society that is truly democratic, a society that is truly just and non-racial. El obispo siguió diciendo que la concesión del Nobel a un luchador pacífico por la supresión del apartheid daría fuerzas a los 3,5 millones de desplazados por esta política y a quienes se hallan en peligro de seguir la misma suerte. Y es que las autoridades sudafricanas, en una lucha feroz por detentar todo el poder y alejar para siempre a los negros de la política, la riqueza y la cultura, están constituyendo nuevos centros de población en zonas poco habitadas del país. A ellas son trasladadas obligatoriamente comunidades enteras que se ven desgajadas de su familia, de su paisaje y clima y que deben cambiar de trabajo y de formas de vida. Teóricamente, en estos centros llamados homelands, estas comunidades disponen de formas aceptables de autogobierno y administración. Pero eso es solo la teoría. La realidad es que son centros que se parecen bastante a campos de concentración. De ellos, solo se puede salir con permisos especiales. Toda la gestión depende de los gobiernos provinciales blancos y son continuas las quejas por la escasez de medios educativos, sanitarios y la miseria económica. Recluidos en esos centros, las comunidades negras son más fáciles de controlar que en los barrios de chabolas que circundan las grandes ciudades industriales. La concesión de este premio Nobel es un recordatorio del mundo al gobierno de Pretoria de que está al corriente de sus tropelías, aunque pueda hacer poco
pese al aislacionismo, bastante efectivo en general, a que ha condenado a los racistas de Sudáfrica. Así lo entendía el obispo galardonado con el Nobel en sus primeras declaraciones. The world recognizes, despite all the distortions of the truth that the South African government puts out, that we are striving for justice and peace, and by reasonably peaceful means, and that it is not true to say that we are subversive of good order. If we are subversive, it is the subversion of the gospel of our Lord Jesus Christ, that we are ambassadors of Christ, engaged in the ministry of reconciliation, and it is going to say to our people, hey, we are winning, and that justice is going to win. La lucha será larga, sin embargo, antes de que el racismo sudafricano, sólidamente instalado en el poder, entierre las armas sobre las que cimenta sus razones. Solo a base de armas se puede mantener esta situación, en la que poco más de 6 millones de blancos deciden todo, poseen casi todo y disponen de 23 millones de negros como si de ganado se tratara. Pero que la lucha será larga es algo que sabe bien Desmond Tutu, nacido en 1931 en un miserable barrio de Johannesburgo. Su padre era un maestro, lo que le permitió, ayudándose con sus trabajos como vendedor de fruta y como recogepelotas de golf, acceder a la universidad. Se casó a los 26 años y a los 29 fue ordenado pastor de la iglesia anglicana. Como pastor se distinguió rápidamente por su lucha en favor de los derechos humanos y contra el apartheid, empleando siempre medios pacíficos. Él mismo formula su doctrina, que está en contra de la violencia institucionalizada y también del terrorismo como arma para sacudirse el yugo opresor. Three blacks who had thought they were striving for a new kind of South Africa were hanged. I myself have said times without number that at the moment I am opposed to all forms of violence, that of those who wish to uphold a vicious and unjust and totally immoral and evil system, the system of apartheid, and those who want to overthrow that system. Su fama se extendió rápidamente y en 1972 fue nombrado director de la Fundación de Teología para África del Consejo Mundial de las Iglesias. 3 años después fue designado decano de la Catedral de Johannesburgo, siendo el primer negro que alcanzaba tal dignidad. En estos momentos, Desmond Tutu era un personaje importante, uno de los pocos de raza negra a quienes los blancos conceden casi tantos derechos como a la sociedad dominadora. Pero Tutu rechazó la posibilidad de vivir en una zona de blancos y se estableció con su esposa y sus 4 hijos en el barrio de Soweto, que poco después, en 1976 y 77, adquiriría trágica fama a nivel mundial. En estas calles de casas humildes y chabolas, donde habitan los negros que realizan las funciones rechazadas por los blancos, estalló entonces una ola de violencia que produjo más de 600 muertos, doble número de heridos y grandes cifras de detenidos. Las armas acallaron la protesta, pero el problema sigue ahí. Y también los atentados, las manifestaciones, la intranquilidad. Los racistas de Sudáfrica deben vivir con el dedo en el gatillo y deben controlar toda la oposición negra, incluyendo la más pacífica, aquella que, como la que impulsa el obispo Tutu, les podría salvar un día la cabeza. Tutu mismo ha sido privado 2 veces de su pasaporte por oponerse al régimen, pero él sigue vigorosamente contrario a toda violencia y aterrado ante la posibilidad de que ésta provenga de las filas negras.
Bantustanization, which is an ugly word to describe something ugly, has been shown as aiming to jettison all black South Africans at any cost and by any means, peeling them off as one does the outer skins of an onion, so that the rich core economy can be retained for so-called white South Africa. And in this common area, the whites enjoy numerical, political, economic, and social dominance forever and ever. Ese sería, naturalmente, el deseo del gobierno de Pretoria, que en estos últimos tiempos ha debido iniciar diversas maniobras para salir de la agobiadora situación en que se halla. Compromisos internacionales con sus vecinos Angola y Sudáfrica para paralizar las acciones guerrilleras en sus fronteras y en Namibia. Y ligeras reformas interiores en lo que a representación parlamentaria se refiere. Sin embargo, estas últimas se saldaron con estallidos violentos en los pasados meses de agosto y septiembre, y los acuerdos con Angola y Mozambique se supone que se convertirán rápidamente en papel mojado. En estas circunstancias, el premio Nobel al obispo pacifista Desmond Tutu adquiere un significado aún más profundo. El deseo de la comunidad internacional, pese a sus contradicciones, de que la opresión y el racismo blanco en Sudáfrica no sea para siempre. Para siempre.